Hello, soy Marcus de Marcus Language Academy y hoy vamos a seguir con nuestro pequeño curso para conseguir un A1 de vocabulario en inglés. Y nuestro tema de hoy es la ciudad, cosas de la ciudad y el transporte, ¿vale? Y vamos a ver como siempre 20 frases. Primero leemos la frase en español y luego vamos a ver cómo se dice esta frase en inglés, ¿vale? Y te recomiendo ver el vídeo completo porque durante el vídeo también tengo más consejos para mejorar tu inglés. Entonces, vamos a empezar ya, ¿vale? Para practicar. Y aquí tenemos la primera frase de hoy. Y la frase es, ¿dónde está el banco más cercano? Ahora, ¿lo sabes cómo se dice esto en inglés? Vamos a verlo. Where's the nearest bank? Where's the nearest bank? ¿Vale? Siempre le doy un momento para que puedas repetirlo. También puedes hablarlo conmigo, ¿vale? Y la siguiente frase. Necesito ir a la oficina de correos. I need to go to the post office. I need to go to the post office. ¿Ok? Necesito ir, pero en español no tenemos preposición. En inglés sí, need to go. I need to go. ¿Ok? So, ten cuidado. No solamente I need go, I need to go. Ok, siguiente frase. La parada de autobús está allí. The bus stops over there. The bus stops over there. ¿No? The bus stop is over there. Vaya todo recto. Go straight ahead. Go straight ahead. Aquí tenemos el imperativo. En inglés es súper sencillo el imperativo. Da igual si hablamos con una persona o con varias personas. Siempre se utiliza el go como el infinitivo del verbo sin ningún pronombre. Entonces, go straight ahead. ¿No? Súper simple en inglés el imperativo. Gira a la derecha en el semáforo. Turn right at the traffic light. Turn right at the traffic light. Y aquí lo mismo, ¿no? Tenemos simplemente turn, ¿ok? Girar, ¿no? Es el infinitivo y podemos utilizar si hablamos con una persona. En inglés no hay formal y informal, entonces simplemente el imperativo turn. Está cerca del parque. It's near the park. It's near the park. Estoy buscando el museo. I'm looking for the museum. I'm looking for the museum. Y aquí ten un poco cuidado porque looking for, ¿no? Tenemos aquí una preposición for, ¿no? No solamente I'm looking the museum, I'm looking for the museum. ¿Puedo ir andando? Can I walk there? Can I walk there? Se tarda 10 minutos en coche. It takes 10 minutes by car. It takes 10 minutes by car. ¿No? Aquí by car. No, no. In car, by car. ¿Hay un supermercado en esta calle? There's a supermarket on the street. There's a supermarket on the street. La estación está frente a la biblioteca. The station's opposite the library. The station's opposite the library. No tengo billete. I don't have a ticket. I don't have a ticket. Estamos caminando a casa. We are walking home. We are walking home. ¿No? Aquí también progresivo.
We are walking, ¿no? ING, ¿no? Como en español, estamos caminando, ¿no? Ando. El taxi está esperando fuera. The taxi is waiting outside. The taxi is waiting outside. ¿Hay una farmacia cerca? Is there a pharmacy nearby? Is there a pharmacy nearby? Está detrás del restaurante. It's behind the restaurant. It's behind the restaurant. ¿Cómo llego al aeropuerto? How do I get to the airport? How do I get to the airport? Esta calle es muy concurrida. This street's very busy. This street's very busy. Y la última frase, tomemos el metro. O aquí es un imperativo. Let's take the underground. Let's take the underground. Y el imperativo para nosotros, ¿no? En inglés normalmente utilizamos el let's. Let's take the underground. Let's take the underground, ¿no? Por ejemplo, let's speak English, ¿no? ¿Ok? Hablemos inglés, ¿no? Let's, ¿no? Muy importante y una expresión muy útil. Vale, aquí tenemos las 20 frases sobre la ciudad, ¿vale? Y siempre vas a encontrar en la descripción un enlace con estas frases para practicar estas frases en Quizlet, ¿no? Es una aplicación y ahí puedes practicar activamente. Dejan en los comentarios como, no sé, como alguna frase en el imperativo o una frase sobre tu ciudad, ¿vale? Y yo siempre me gusta leer todos los comentarios y siempre recuerda, ¿no? Tengo un curso aún mucho más avanzado, mejor, con colores, con imágenes, con una historia en mi página, ¿no? Echa un vistazo ahí también. Y este sería todo para hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. I see you soon.